Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos esta urna de cristal para que usted participe sobre nuestro tema de esta noche, políticas agrarias y restitución de tierras. ¿Usted sabe cuántas hectáreas se han formalizado en Colombia en este gobierno? ¿Cuándo se prefieren los primeros fallos de restitución judicial? ¿O cómo se han modernizado las políticas agrarias? Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, le damos paso al señor presidente de la República para hablar sobre nuestro tema de esta noche. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Andrea, y un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. Les doy la bienvenida a esta nueva Urna de Cristal TV, donde altos funcionarios del gobierno van a responder en vivo y en directo a sus preguntas sobre los temas de la restitución de tierras y la política agrícola del país. En otras palabras, hoy vamos a hablar del campo, del querido campo colombiano que representa tantas oportunidades para nuestra nación, pero que al mismo tiempo tiene tantas necesidades. Una de esas necesidades, muy sentidas, es la que esperamos comenzar a solucionar con la aplicación de la Ley de Víctimas y de la Restitución de Tierras. Esta ley, cuya vigencia comenzó el pasado 1 de enero, busca algo muy justo y al mismo tiempo de una gran importancia, que aquellos campesinos que fueron despojados de sus parcelas por la violencia tengan la oportunidad de recuperarlas. Se trata de un acto elemental de justicia que nos llevará a sanar las heridas de tantas décadas de conflicto para que podamos tener un campo abonado para la paz y un campo próspero y productivo para nuestros campesinos. En este objetivo hemos ido avanzando en la aplicación de la ley. En lo corrido del año se han recibido más de 14.000 solicitudes de restitución que cubren más o menos o reclaman más o menos 1 millón de hectáreas, 1 millón, las cuales ya están comenzando a pasar a estudio de los jueces agrarios que ya han sido nombrados. Esperamos que los primeros fallos de esas reclamaciones se profieran en los próximos meses para que comience el proceso y así podamos cumplir el deber histórico de devolver a los despojados lo que les pertenece. Pero no nos hemos quedado quietos. Antes de la vigencia de la ley, se venían surtiendo procesos de restitución, pero por la vía administrativa, y están ya muy avanzados, casos para restituir más de 18.000 hectáreas que cubren a unas 700 familias campesinas. Adicional a esto, el Gobierno Nacional ha formalizado, no restituido, ha formalizado cerca de 1 millón de hectáreas a campesinos, a comunidades indígenas, a comunidades afrocolombianas que hoy, por fin, tienen títulos sobre sus tierras. Se ha hecho mucho, pero por supuesto hay muchísimo más por hacer y estamos decididos a avanzar sin pausa en este propósito. Así es, señor presidente, lo esperamos más adelante para hablar sobre el tema de políticas agrarias. Nosotros avanzamos con esta urna de cristal invitándolos a que participen en www.urnadecristal.gov.co, en nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov o en Facebook en Urna de Cristal.
Asimismo, los invitamos también a que se comuniquen con nosotros en las líneas gratuitas nacionales 018-011-1945, 018-011-1946 o en Bogotá al 220-1808. Nuestro moderador de esta teleconferencia es el secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos. Bienvenidos a el único programa que abre a la participación ciudadana y en la que el gobierno responde, Urna de Cristal TV. Esta noche, pues además de la participación del señor presidente, que más adelante lo volveremos a tener, nos acompañan para responder sus inquietudes el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Juan Camilo Restrepo. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar en esta Urna de Cristal. Yo sé que está un poco afectado de la gripa, pero gracias por este esfuerzo y gracias por estar, además porque hoy deberíamos estar todos celebrando además el triunfo de Colombia. Que estuvo por lo demás bueno, nos hizo hacer un poco de fuerza en el primer tiempo, pero ya después, en el segundo, la cosa mejoró. Muy bien, después si nos queda tiempo analizamos el partido seguramente. Saludamos también a la doctora Miriam Villegas, directora del INCODER. Doctora, muy buenas noches y muchas gracias por estar en Urna de Cristal. Para mí es un placer estar aquí con todos los colombianos tratando de resolver los temas de desarrollo rural y de política agraria. Muchas gracias. También saludamos al doctor Ricardo Sabogal. Él es el director general de la Unidad de Restitución de Tierras. Doctor Sabogal, muchas gracias también. Bienvenido. Buenas noches, John Jairo. Y el doctor Francisco Estupiñán, el presidente del Banco Agrario. Bueno, señor ministro. John Jairo, buenas noches. Señor ministro, para comenzar un poco, esta semana estuvo muy movida en el tema de la restitución de tierras y los debates en el Congreso. La conclusión, y después de todo lo que se dijo, ¿cuál es la conclusión al final de lo que pasó en ese debate y lo que pasó en esta semana? Bueno, la conclusión es en primer lugar que es indispensable entender que la ley de víctimas y de restitución de tierras, en cuanto a esto último que se refiere, es decir, la restitución de tierras, no la va a hacer el gobierno, ni se puede hacer, ni se debe hacer a la brava, arbitrariamente, sino que se tiene que hacer por los procesos legales señalados en la ley, observando el debido proceso, observando la posibilidad de que quien crea tener mejor derecho que el reclamante lo pueda presentar para ser evaluado en el proceso. Eso lo está cumpliendo el gobierno con todo cuidado, con todo esmero, porque no es acertado decir que la ley de restitución de tierras va a poner en peligro la seguridad jurídica. Por el contrario, lo que va es a enmendar un proceso histórico de grave inseguridad jurídica como fueron los despojos. Hasta el momento, como lo acaba de decir el señor presidente, hemos recibido 14.000 reclamaciones a todo lo largo y ancho del país. Se están mirando con todo cuidado. Eso no es que se reciba por una ventanilla una resolución y salga por otra la restitución de tierras. Cada predio se analiza, se va al campo, se georreferencia, se hace el catastro histórico, que así se llama, para ver si sí hubo despojos en la época en que se reclamaban, y si la administración se convence de que la reclamación está bien fundada, acompaña a esa víctima hasta los estrados del juez agrario, quien es el que dirá la última palabra mediante una sentencia de un juez de la República. Esa fue la gran conclusión del debate, a mi entender, que esto no es un debate como algunos decían. ¿Y por qué no hay ya restituciones judiciales? Porque los términos que señaló la ley, que apenas empezó a regir el 1 de enero y sus reglamentaciones hasta marzo, no se han cumplido aún. Ya se están cumpliendo, ya van camino a los jueces, tendremos restituciones judiciales en el segundo semestre. Muy bien, pues como se trata de la participación ciudadana, señor ministro, ya tenemos llamada de Giovanni González, en Piedecuesta, Santander. Don Giovanni, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias. Mi pregunta es para... Yo soy desplazado de San José de Guaviare, ¿sí? Entonces, la pregunta mía es si yo tenía por ahí derecho o posibilidad de adquirir una tierra por aquí en el departamento de Santander. Muy bien, don Giovanni. Entonces, la pregunta es, él es un desplazado, está en Santander, él es un desplazado de San José de Guaviare, ¿qué opción tiene de obtener tierra en el departamento donde se encuentra en ese momento? Es una persona que es desplazada de un sitio, se encuentra en otro y dice que qué opción tiene de tener tierra, supongo, en ese departamento. Doctor... Porque no es...
Si es desalojo. Entonces, abogado. Al desplazado, inicialmente con la ley de restitución, puede acercarse a las oficinas de la unidad de restitución. En Bucaramanga hay una unidad de víctimas donde puede ir y solicitar que se le restituya el predio que dejó abandonado en el Guaviare. Nosotros revisamos, como lo acaba de decir el ministro, dónde está ubicado el predio, qué relación jurídica tenía, y si encontramos que tiene derecho a la restitución, llevamos el caso ante el juez para que el juez lo restituya. Ahora bien, si encontramos que el bien que dejó abandonado está completamente destruido o está minado, en ese caso se puede entrar a compensar y para esos casos podría mirarse la posibilidad de una reubicación en Santander. Doctora Miriam, en estos casos, ¿cómo es el procedimiento de una persona, como para ir ubicando también a los televidentes, cómo es el procedimiento de una persona cuando ya está en el proceso de querer obtener su tierra? Bueno, como dijo Ricardo, si es un predio que si a él lo despojaron por el conflicto armado o por los grupos armados y quiere volver a su predio, se hace por medio de la restitución. Pero si es un desplazado que lo que quiere es que pueda estar, que no dejó predio o que su predio realmente no tenía título sobre ese predio y quiere acceder a tierra en Santander, en ese momento el único mecanismo que tiene el INCODER para poder acceder a la tierra es a través de la convocatoria del subsidio integral de tierras. Es una convocatoria que sale anualmente, que tiene un subsidio para la tierra y para el proyecto productivo. En este momento tenemos, pues, para este año no tenemos ya convocatoria, pero esperamos que para el próximo tengamos convocatoria para acceder a tierra. También hay otros mecanismos, que es a través de la reubicación de familias en tierras del Fondo Nacional Agrario, de recuperación de baldíos, donde son tierras que vuelven al Estado en calidad de baldíos y que se pueden entregar a campesinos que cumplan con las condiciones para poder recibir tierra. Pero esa pregunta, Giovanni, también nos da pie a otro tema que seguramente lo vamos a trabajar más adelante, pero es lo de la vivienda rural gratis, ese plan que ustedes tienen, señor ministro y señor gerente del Banco Agrario. ¿Es él como desplazado, si tiene un terreno, podría acceder a estos beneficios de la vivienda rural gratis, señor Estupiñán? Sí, Giovanni podría, no solamente puede además de recuperar el terreno del cual ha sido desplazado, puede también optar o puede recibir un subsidio de vivienda totalmente gratuito para que pueda complementar la tierra recibida con una unidad de vivienda digna, con una unidad de vivienda que le permita continuar en ese sitio. El subsidio de vivienda para estos casos es totalmente gratis, lo asume la Nación en un 100%. El programa de gratuidad en la vivienda rural ya ha comenzado a funcionar y puede tener hasta un subsidio hasta de 15 millones de pesos, repito, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, sino teniendo el sitio propio, teniendo el lote, teniendo el terreno, restituyéndole el terreno, ahí mismo puede hacer la construcción de esa vivienda. Muy bien. Andrea, ¿tenemos preguntas por las redes? Así es, John Jairo, hemos tenido muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov. @brujesguille nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo van a proteger a las víctimas de estas tierras frente a las intimidaciones? Señor ministro, ¿cómo proteger a las víctimas de las intimidaciones? Bueno, primero que todo, permítanme recordar las grandes órdenes de magnitud de este problema. Se calcula que en el último cuarto de siglo, entre familias que tuvieron que dejar abandonadas sus tierras y familias a las que les despojaron las suyas, pueden contarse en un número de unos 350.000 familias. Obviamente, el Estado colombiano no puede ponerle un soldado o un policía a la puerta de cada uno de estos 350.000 hogares.
Y si pudiera hacerlo, esa no sería la forma inteligente de brindarle seguridad. Por supuesto, así como hubo gentes que se apoderaron a sangre y fuego en las décadas anteriores de tierras que no eran suyas, no faltará algunos grupúsculos que ahora pretendan también por la fuerza, por la coacción, por el amedrentamiento, retener tierras que nunca han sido suyas. Además de que en muchos casos hay vínculos con el narcotráfico. Entonces lo que estamos haciendo es un gran programa de protección focalizada. Punto número 1, las restituciones de tierras van avanzando gradualmente, no se empiezan a hacer de una vez en todo el país, así lo ordena la ley por lo demás, y se empiezan a hacer en aquellos lugares en donde ya estamos sincronizados con las fuerzas de seguridad en lo que se llama áreas de microfocalización, o dicho de otra manera, en áreas donde las fuerzas de seguridad certifican que ya hay unas condiciones de seguridad que razonablemente ponen fuera de peligro a quienes restituyan sus tierras, a quienes las reivindiquen. Pero además estamos en un consejo de seguridad casi que permanente con el alto mando militar, con el Consejo Nacional de los altos mandos, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Seguridad, el DAS, o su equivalente, Fuerzas de Seguridad, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los ministerios concernidos, y estamos analizando todas las amenazas que llegan a los reivindicantes de tierras, a sus asociaciones que los agrupan, para brindarles focalización en la seguridad. En eso estamos. Ha habido algunos hechos que el gobierno lo tienen preocupado, desde luego con uno solo que hubiera habido sería suficientemente grave, pero obviamente téngase presente la magnitud de las familias despojadas de sus tierras o que los tuvieron que abandonar, las 350.000 versus los casos que ha habido, que estamos analizando de sangre, hechos violentos que hemos estado analizando. Ya hemos judicializado algunos, ya se ha logrado gracias a la cooperación de la Fiscalía meter a algunas personas a la cárcel, autores materiales e intelectuales. Y estamos en esto. No desconocemos que hay problemas de seguridad, pero tampoco vamos a permitir que se le ponga palos en la rueda o que se suspenda el proceso de restitución como algunos quisieran, porque hay el riesgo de que haya problemas de seguridad, que evidentemente los hay y estamos tratando de minimizarlos a su más exigua expresión. Muy bien, ministro. Saludamos a esta hora a Luis Alberto Moreno en Yopal, Casanare. Luis Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. La pregunta mía es la siguiente. Yo fui despojado por grupos de autodefensa en el año 2004 y en este momento las tierras las está explotando Acción Social y yo tengo documentos, tengo escrituras de mis tierras. ¿Qué debo hacer para acceder a la restitución? Fue despojado, tiene tierras, doctor Sabogal, tiene documentos. Lo que le entiendo es que fue despojado en el 2004 y que ahora estas tierras las tiene Acción Social. Es muy posible que las tierras que le fueron despojadas hayan sido entregadas por algún actor armado que se desmovilizó en el marco de la ley 975 y entregó estas tierras. Lo que tiene que hacer esta persona es acudir ante la Fiscalía de Justicia y Paz para solicitar la restitución en ese marco. Ahora bien, si la persona no quiere acudir a ese marco, puede asistir a la unidad de restitución y allí tramitaremos la restitución de los predios despojados en el Casanare. ¿Asistir a dónde, doctor Sabogal? ¿Dónde existen estas oficinas? Porque no contamos un poco eso. Las oficinas de la unidad de restitución en el oriente del país están en Villavo, pero no solamente deben ir a la oficina de Villavo, pueden asistir a las personerías, a las oficinas del Ministerio Público o a las oficinas de la unidad de víctimas. En cualquiera de estos sitios, en el formulario de víctimas hay un componente de ese formulario que trata del tema de despojo, diligenciarlo y entregarlo allí. Ellos nos lo remiten a nosotros y nosotros empezamos o lo metemos a la base de datos para luego focalizar, como decía el ministro, la zona y poder tramitar la restitución.
En Urna de Cristal también consultamos las inquietudes que tienen los ciudadanos en las calles de Colombia. ¿Cómo confrontar a los terratenientes que no ponen a producir sus tierras? Esta es una pregunta de Angélica Muñoz, señor ministro. Bueno, la propia Constitución dice que es un deber de quien tenga tierras ponerlas a producir. Este gobierno está poniendo en marcha algunos mecanismos legales que lo que buscan es forzar el que se cumpla esa norma constitucional. Por ejemplo, estamos ya avanzando en procesos de extinción de dominio por mala y deficiente utilización de las tierras. Este proceso que viene desde hace muchos años no se estaba aplicando, lo estamos aplicando. Hemos elevado un poco el impuesto predial, la base del impuesto predial. ¿Por qué? Porque cuando hay un impuesto predial razonablemente puesto a un nivel adecuado, pues la gente se ve inducida a producir, por lo menos para poder pagar el impuesto predial. De manera que esa es la utilización del instrumento tributario para forzar una debida utilización de las tierras. Se están poniendo en marcha igualmente también mecanismos de valorización, en algunos casos de obras públicas, para que la valorización permita la construcción de infraestructura que a su turno permita una buena utilización de las tierras. O sea, no es necesario inventar normas nuevas, basta con cumplir con rigor las que ya existen para forzar una mejor utilización de las tierras. Y finalmente, también estamos trabajando para ir induciendo que unas menores extensiones de ganadería extensiva se dediquen a esta actividad, que se le vaya abriendo campo a la agricultura. Colombia tiene 38 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva y apenas 5 en agricultura. Es una desproporción grande. Podemos seguir teniendo, como ya tenemos, el cuarto hato de América Latina en menos área. Y ir ampliando la frontera agrícola, que Colombia es de los pocos países que puede hacerlo sin tumbar bosque natural como lo están haciendo otros países. Esa es otra manera también de poner al mejor servicio de la comunidad y de la sociedad la tierra, a ponerla al uso de actividades más productivas. Bien, y a nuestra cuenta en internet www.urnadecristal.gov.co también nos escribieron muchísimas preguntas. Esta es de Joaquín Alberto, quien nos pregunta lo siguiente. ¿Qué posibilidades hay en el sur de Bolívar para que entidades como el SENA dicten carreras agropecuarias y promuevan proyectos productivos para crear microempresas? Doctora Villegas, podemos... Bueno, realmente lo que estamos tratando de hacer en el INCODER es tener una articulación con todos los actores que están presentes en la región. En el sur de Bolívar específicamente, el SENA tiene varios centros de formación, uno bueno, la gente puede venir del sur de Bolívar a Barranca Bermeja, pueden ir a Huachica. Tenemos un convenio para poder, a solicitud de las personas que necesitan la capacitación, se puede montar con el SENA las capacitaciones que se necesitan y que se requieren de acuerdo a las peticiones que se puedan hacer, donde se pueden juntar 25 o 30 personas, miran la intensidad horaria, el tipo de curso, y se puede hacer en la zona, en las regiones o directamente en los centros que tiene el SENA en estas regiones. Bien, tenemos una pregunta también que nos ha llegado por la cuenta Twitter de Urna de Cristal de Médicos Juan. Dice, ¿la ley de restitución de tierras es exclusiva para población desplazada o por la violencia, o también vincula otro tipo de personas, señor ministro? La ley de restitución de tierras es un marco jurídico, un procedimiento jurídico que está abierto absolutamente a cualquier familia, a cualquier persona individual, ya sea hombre o mujer,
que durante los últimos 20 años, a partir del año 91, o bien le hubieran quitado la tierra por la fuerza, o bien hubiera tenido que dejarla abandonada por el amedrentamiento. De manera que esas son las condiciones básicas. Es para los que les quitaron la tierra y para los que tuvieron que dejarlas abandonadas. Cualquier persona que esté en esa situación puede ir, como lo ha mencionado el doctor Sabogal, no solo a las oficinas que estamos abriendo en todo el territorio nacional especializadas para recepcionar las reclamaciones. Por ejemplo, ayer estábamos abriendo la de Cúcuta, que cubrirá norte de Santander y Tibú, pero también, además de estas 21 oficinas que va a haber en todo el país, la ley permite que cualquier despojado de su tierra o cualquier víctima que hubiera tenido que abandonar la suya, su tierra por amedrentamiento, puede presentarse a reclamar esa tierra en una defensoría del pueblo de su municipio, en las oficinas de personerías, en fin, las diversas oficinas públicas que harán como una especie de buzones y le enviarán todas esas reclamaciones a la unidad de restitución de tierras para que inicie su estudio primero y su acompañamiento ante los jueces agrarios después. Desde Calarcá nos llama a esta hora Yesid Osorio. Yesid, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Quería preguntarle al ministro, al doctor de Agricultura, de qué va a pasar con las personas que perdimos tierras de forma fraudulenta por los grupos armados hace 17 años. Y yo tengo entendido, según las normas nuevas que han salido, tengo entendido que van a comenzar por las zonas donde más violencia hubo, pero me hace que también deberían de tenerlos en cuenta a las personas que sufrimos la violencia, no en muchas personas en ciertos departamentos, pero sí con unos tiempos muy 19 o 18 o 20 años. Quería que de pronto nos tuvieran más en cuenta también que fueran nuestros casos más antiguos, que fueran también prioritarios en este tema. Por otro lado, quería preguntarle al ministro de que no le entendí cuando la señora le dijo que iba a pasar para frente a los terratenientes, de que el ministro responde que va a haber salió una ley que les van a poner un nuevo tributo, algo así le entendí, pero a la vez no entendí cuando dijo que no necesitaban nuevos, sino los mismos. Entonces quedé como confuso ahí, y que les agradezco mucho y felicito mucho todos los que están al pie de integrando este Ministerio de Tierras, el presidente, a todos los que están convocados acá. Muchas gracias, porque creo que están haciendo algo muy bueno para la comunidad, especialmente para los desplazados. Buenas noches. Muchas gracias, don Yesid. Bueno, hay dos preguntas. Uno, el tema de que lleva mucho tiempo, no sé si existe preocupación de que en Calarcá no vaya a llegar la restitución de tierras, entonces no sé si el doctor Sabogal o el señor ministro. Y lo otro es como el tema de la pregunta sobre los terratenientes, que o algo en el ambiente sobre el tema de un impuesto a la tierra o algo así. Sí, a ver, sobre la primera parte de la pregunta, don Yesid, la ley misma manda que los procesos de restitución se inicien dándole prioridad a aquellas áreas donde ya esté completamente garantizada la seguridad. Entonces, por eso es que se hace gradualmente, pero si el caso de él es que en el Quindío hace 18 años les quitaron unas tierras los grupos violentos, él está exactamente dentro de las hipótesis que la ley señala y podrá presentar su reclamación, no es que se vaya a quedar por fuera. Todo aquel que en el territorio nacional le quitaron las tierras en los últimos 20 años puede presentar la reclamación, si fue un caso violento. Pero el orden en que vamos a ir tramitándolas va a ser de allí donde hay mayor densidad de despojos, lo dice la ley, áreas como el Urabá, áreas como el sur de Bolívar, áreas como el Magdalena, áreas como el Putumayo, y luego nos vamos extendiendo, porque no se puede todo al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que el que no esté en la primera tanda va a quedar por fuera. Y en segundo lugar, lo que señalé es que la Constitución misma
y las leyes que la han desarrollado dicen que la tierra hay que explotarla eficientemente y que si no se explota eficientemente puede dar lugar a un proceso de extinción de dominio. Ya eso está creado, ya eso está dicho. Lo que estamos es poniendo en marcha esas normas que dormían, que nunca se han aplicado, muy precariamente se han aplicado, y ya estamos aplicando varios de esos casos en el INCODER, que van a ser unos casos emblemáticos y ejemplarizantes cuando empiecen a salir en los próximos meses. Muy bien, Andrea, ¿más preguntas por las redes? Así es, John Jairo, una pregunta muy interesante que nos hizo Lina Pinto desde su cuenta en Twitter, @LinaPinto. Nos dice lo siguiente: ¿cómo es el proceso de rendición de cuentas en la ley de restitución de tierras antes de entregarlas? ¿Cómo es la rendición de cuentas, ministro o doctor Saboga? Lina, el Congreso de la República, cuando aprobó la ley 1448, estableció varias comisiones de seguimiento. Una en especial que está conformada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que debe hacerle seguimiento a la ejecución de la ley. Y de igual forma, en el Congreso de la República hay una comisión que le está haciendo seguimiento a la ejecución de la ley. Eso como dos instancias especiales. Adicional a eso está el control que hace la Procuraduría, la Contraloría, que ya vienen revisando cómo se está implementando la ley a lo largo y ancho del país. Muy bien, tenemos también más preguntas de los ciudadanos que hemos hecho en las calles de Colombia. ¿El gobierno con cuáles entidades apoya financiera y técnicamente a los campesinos? Esta pregunta de Carlos Carranza, doctor Estupiñán, usted en el tema de apoyo financiero y técnico a los campesinos, ¿qué les podemos responder? Bueno, el Sistema Nacional Agropecuario dispone de una serie de instituciones que apoyan y brindan asesoría a todos los productores agropecuarios. El sistema está estructurado sobre la base de un banco de segundo piso, que llamamos banco de segundo piso a través de Finagro, pero todas las entidades financieras, sin distingo de ninguna clase, pueden acceder a esas líneas de redescuento que se ofrecen a través de Finagro. Son líneas de crédito que gozan de condiciones especiales en relación con plazos y tasas de interés muy favorables que se acomodan a cada uno de los cultivos, a cada uno de los proyectos que emprenden cientos de miles de productores agropecuarios en nuestros campos. De otra parte, el Ministerio de Agricultura también dispone de mecanismos a través de convocatorias para que muchos departamentos y muchos municipios y en algunos casos gremios accedan a recursos especiales a fin de brindar asistencia técnica a cada uno de los interesados. Y yo quisiera agregar que este último punto que menciona el doctor Estupiñán es muy importante. No solo se dan unas ayudas cuantiosas a través de créditos subsidiados o de ICR, que es para adquirir equipos, una parte de cuyo precio lo termina pagando el Estado, sino que a través de los gremios también se le da ayuda a los agricultores, llámese el gremio de los paneleros, de los arroceros, de los cacaoteros, de los cafeteros, de los algodoneros, de los palmicultores pequeños. En fin, muchas ayudas fluyen a través de asistencia técnica o de servicios que se intermedian a través de gremios que a su turno los diseminan entre todos sus agremiados. Ese es uno de los caminos más importantes y allí pues es muy decisivo la labor y la diligencia de cada gremio para hacer efectiva esta ayuda. Una pregunta, doctora Miriam, doctor Estupiñán, en el caso cuando se entregan tierras y se están adjudicando tierras, bien por cualquiera de las figuras que hay, ¿esto va acompañado de algo más
de ese apoyo, de algún apoyo adicional, o cómo, para evitar que esto se vuelva después un ciclo en el que la persona tiene que volver a ir o pasa algo en su tierra? Sí, el INCODER lo que tiene presupuestado es que una vez empiece a hacer la restitución de tierras, pues se acompañe al restituido con un proceso productivo de parte del INCODER con todo el acompañamiento. Pero además en todos los otros procesos de formalización, de baldíos, de reordenamiento de la propiedad, con todos esos procesos también se puede hacer o a través del subsidio de proyectos productivos a la gente para que pueda tener el proyecto productivo o montando los proyectos productivos y siendo financiados por el INCODER. Doctor Estupiñán. Sí, por primera vez el país va a poder encontrar que estas personas que reciben tierras a través de restitución, a través de formalización, van a tener acceso a un subsidio de vivienda especial, de tal manera que unido tierra más acceso a una financiación y a una asesoría para desarrollar unos proyectos productivos, van a poder tener acceso a un subsidio de vivienda, bien sea para la construcción de la vivienda actual, para construcción de vivienda o para mejoramiento de la vivienda actual. Con estos tres elementos articulados, esperamos iniciar un proceso de reforma agraria integral, de tal manera que las personas puedan gozar o puedan utilizar de todos los factores necesarios para poder explotar debidamente esas tierras que le han sido restituidas. Muy bien, saludamos a José Cáceres en Playón, Santander. Buenas noches. Mi pregunta es para el ministro. En la nueva reforma agraria, ¿cómo se va a garantizar la eficiencia de la asistencia técnica agropecuaria para mejorar la producción del sector agropecuario? Señor ministro. Bueno, históricamente, durante los últimos años, la asistencia técnica había venido quedando circunscrita a la que prestaban algunos gremios, que con buen criterio la habían mantenido dentro de su abanico de ofertas. Por ejemplo, la Federación de Cafeteros tiene y ha mantenido una línea de asistencia técnica, pero obviamente esa asistencia solo le llega a los cafeteros. Algunos otros gremios tienen las suyas. Esta asistencia técnica gremial continúa, pero le hemos puesto 150.000 millones de pesos a partir del presupuesto de este año para que la universalicemos, para que se puedan hacer programas de asistencia técnica a los cuales tengan acceso no solo los que tienen la fortuna de pertenecer a un cultivo con un gremio que ha estado siempre atento a la asistencia técnica, sino que realmente la asistencia técnica sea accesible a cualquier campesino, cosa que hoy no sucede. Con estos recursos que he mencionado, ya arrancamos. Por ejemplo, para Santander, ya le hemos dicho a la Gobernación de Santander, denos la lista de 30 municipios para el primer año, otros 30 en el segundo, y así sucesivamente. No sé decirle el Playón en cuál de estas listas está, porque no se puede hacer todo de una vez, pero ya vamos a comenzar con programas, 30 municipios en cada departamento, en donde ya este año hay un mecanismo de asistencia técnica, donde haya humatas o hexagros adecuados que permitan ir ampliando la asistencia técnica, y el Ministerio de Agricultura va a pagar el 80% de esos programas de asistencia técnica. Es una verdadera revolución y estamos rescatando el concepto de la asistencia técnica como servicio público, cofinanciado por municipios y la nación y departamentos, para que vuelva a ser lo que la ley quiso que fuera, es decir, un servicio al cual tengan acceso toda la comunidad de agricultores y no solo aquellos
que la vida les ha dado la fortuna de pertenecer a un gremio que no ha bajado la guardia en asistencia técnica. Muy bien, ministro. Pues en esta urna de cristal tenemos también la participación del señor presidente de la República. A quien le queremos hacer la siguiente pregunta es, además del tema de restitución de tierras, la política agropecuaria tiene muchos más otros componentes. Presidente, buenas noches. John Jairo, por supuesto, la política agraria de este gobierno no se reduce a la restitución de tierras a los despojados, ni más faltaba. Es algo muy importante, pero la política agraria es mucho más integral, abarca mucho más cosas, cosas muy importantes, incluye una serie de programas, de proyectos, de herramientas y de medidas destinadas a apoyar a los productores agropecuarios en su trabajo diario, a incrementar su productividad, a mejorar su competitividad, a mejorar su bienestar, a mejorar su calidad de vida. Sabemos que falta mucho por hacer y el campo colombiano ha sido durante muchos años una fuente de pobreza y de dificultades, y eso es lo que queremos corregir. Y nadie puede desconocer el avance que representa, por ejemplo, pasar de un crecimiento negativo del sector agropecuario en el año 2008 y 2009 a un crecimiento positivo en los últimos 2 años. Las exportaciones agropecuarias crecieron el año pasado más de 31% con respecto al año 2010. Y estamos trabajando por, sobre todo, el bienestar de los campesinos. En el tema de la vivienda rural, para citar otro ejemplo, estamos haciendo unos esfuerzos sin precedentes. Vamos a pasar de una inversión en vivienda rural que no superaba los 40.000 millones de pesos al año a una inversión este año que se acerca a los 170.000 millones, es decir, 4 veces más, 4 veces más. Estamos apuntando a una meta de 200.000 viviendas rurales construidas o mejoradas para el año 2014, y muchas de ellas estarán bajo el esquema de vivienda gratuita que vamos a impulsar para los pobres más pobres de Colombia. De hecho, el proyecto de ley que posibilita este esquema de vivienda gratuita otorga la prioridad a las familias desplazadas o despojadas o afectadas por la ola invernal o por otros desastres naturales, y muchas de ellas se encuentran en zonas rurales. Nuestro propósito es adelantar una política agropecuaria que sea coherente y que sea eficaz, y que no solo nos haga más competitivos para vender los productos de nuestro campo en los más grandes mercados del mundo, sino que también haga mejor la vida de los campesinos y que además crea empleo y que crea prosperidad, prosperidad para todos, que es la consigna de mi gobierno. Muchas gracias, señor presidente, por su participación en Urna de Cristal. Tenemos ahora llamada de Camila Pacheco en Bogotá, Pisano, pero Camila Pisano en Bogotá. Camila, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Primero es para la señora Miriam Villegas. Sí, señora. Quisiera saber qué tipo de cooperación internacional están buscando para la labor de estos 4 años. Cooperación internacional, doctora Villegas. Bueno, como usted sabe, el tema de tierras es el tema central para la política de paz de este país. Y pues la cooperación internacional está muy interesada en participar en estos temas de tierras y de paz. Nosotros hemos hablado con USAID muchas veces para poder mirar cómo nos apoyan en procesos que necesita el INCODER para su fortalecimiento, como por ejemplo todo el tema de digitalización y de archivos que en este momento no existen en el INCODER, para poder darle respuesta a las comunidades que quieren saber qué pasa con sus tierras, cuáles fueron baldíos, cuáles están en propiedad privada ahora. Si no tenemos ese proceso de digitalización y
de metodología para recoger los archivos, pues va a ser muy difícil. Hemos también hablado con la Unión Europea, que están muy interesados en también el tema de las tierras, sobre todo en sitios donde hay territorios de resguardos indígenas y de titulaciones de negritudes, donde hay conflicto en estos territorios porque hay propiedad privada en los territorios y hay que sanear esos resguardos y esos títulos colectivos y el fortalecimiento de esas comunidades que están en esos territorios. Hemos tenido la colaboración de muchos de aquellos operadores de Estados Unidos que tienen políticas, sobre todo política pública, que están tratando de fortalecer las instituciones para que puedan prestar los programas y puedan responder a las necesidades de la gente, básicamente a través también de la cooperación bilateral con entidades como embajadas. La Embajada de Inglaterra ha estado haciendo y ha estado trabajando en temas de registro de las tierras. Una vez se titulen, pues la mayoría de la gente no registra su título y pues no queda legalizada ese título. Entonces estamos trabajando también con embajadas como la de Suecia, como la de Francia, que están muy interesadas en colaborar con este tema de tierras y de apoyo específicamente al INCODER. Bien, y en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co también nos escribió Doris Campo desde Cali, en el Valle del Cauca, quien nos dice lo siguiente: ¿qué programas tiene el gobierno nacional para apoyar a los campesinos e incentivar la agricultura? Señor ministro. Bueno, la pregunta pues cubre toda la generalidad, sí, y por lo tanto en cierta manera queda recogida con una anterior que hemos dicho. Hay todo tipo de ayudas, las hay por el lado de los créditos con un subsidio importante, no solo créditos, sino apoyo para adquirir activos productivos para el campo, lo que se llama el ICR. Por ejemplo, un tractor se compra, vale 40 millones de pesos, 10 los pone el Estado. Hay apoyos también en el campo de la asistencia técnica, ya me he referido a la nueva política de asistencia técnica, que es muy importante. Hay apoyos igualmente en ciencia y tecnología, en investigación aplicada con los gremios. Ahora que estamos entrando en una nueva época de cambio climático, cuando el gobierno está tomando la decisión histórica de dedicar 10% de las regalías a ciencia y tecnología, estamos viendo que tenga su cuota aparte de la agricultura. Hay apoyos también, por ejemplo, en distritos de riego para pequeños campesinos asociados. Estamos financiando hasta el 80% del costo de esos distritos a través del programa DRE. En fin, las ayudas son varias. También estamos tratando de comprometer a las secretarías de Agricultura de cada departamento, porque estas cosas no se pueden hacer solo desde Bogotá, tienen que tener un polo a tierra en cada departamento. Por ejemplo, este fin de semana que acaba de pasar, estuve en Antioquia con el gobernador, con su Secretaría de Agricultura, lanzando un programa para ayudar a toda la pequeña lechería del norte, de la cuenca lechera del norte de Antioquia, para irse preparando con mejores forrajes, con más tanques de frío, con mejor genética, para hacerle frente a los desafíos que le impone el TLC en los años venideros. O sea, hay muchos tipos y muchos caminos, pero todos conducen finalmente a proveer unos recursos y unos mecanismos para ir mejorando y jalonando un mejor vivir de las gentes del campo, que son 11 millones de colombianos. Muy bien, saludamos en Fundación Magdalena a Jacqueline Martínez. Jacqueline, muy buenas noches. Sí, señor. Doctor, mi pregunta es que estamos en el registro único como damnificados por el DANI
Entonces acá dicen que esto no existe. Que yo quiero que me expliquen ustedes qué va a pasar con nosotros. Jacqueline, ¿me repite que están en el registro? ¿Nos repite, por favor? En el registro único como damnificados, ¿sí, señor? ¿En dónde? ¿En el registro único de damnificados? Fundación Magdalena. Ajá. Pues la pregunta es que les dicen que no... Mi pregunta es que nosotros nos acercamos al alcalde acá local y no, pues nos dice que eso no existe, que ese es un censo del DANE, no sé, yo quiero que ustedes me expliquen qué es lo que pasa con eso. Bueno, pues esto es un tema que no es precisamente el de la UNA, pero no sé si te vamos a darle solución en el tema de los damnificados por el tema del invierno, que es lo que comenta. En el caso del sector agrícola, pues sí tenemos algo especial, y en especial para esa región del país. Bueno, el gobierno hizo un gran esfuerzo para salir en ayuda de los agricultores y ganaderos damnificados por la ola invernal. ¿Quién se consideraba un damnificado de ola invernal? Tal vez esa es la pregunta que hace la señora. Aquel que, o aquella que, pudiera exhibir un certificado de CROPAT, es decir, un certificado de las autoridades municipales diciendo, sí, esta señora, esta finca, este señor, esta familia, sí fue afectado por la ola invernal. Si tuvo esa certificación, pudo acceder a muchísimos alivios, ayudas, dependiendo de la región, créditos a bajísimo costo, forrajes estratégicos para los ganados que habían sido tenidos que mover por inundaciones. Compartimos costos con el ICA y los gremios de allí donde se dispararon las plagas por la ola invernal, es decir, hubo muchas ayudas. Habría que ver exactamente el caso que ella plantea, porque en el Magdalena evidentemente hubo muchas ayudas de este tipo a los que pudieron acreditar que sí fueron, porque no era para todo el mundo, era para los inundados y los damnificados. En el caso del Banco Agrario, ¿hay algo aún para ese tema de damnificados, especialmente en Magdalena? Pues todavía el Ministerio de Agricultura sigue recibiendo apoyos a través de Colombia Humanitaria con el fin de poder otorgar estos alivios, pero como bien lo ha notado el señor ministro, es necesario que esas personas que se sintieron afectados o que fueron afectados aporten la certificación expedida por el CROPAT, y además esa es una responsabilidad de los alcaldes, entregar esas certificaciones para que estas personas puedan acceder a una serie de alivios, a esa serie de alivios, o acceder a unos nuevos créditos que les permitan recuperar la capacidad productiva que perdieron producto de esa ola invernal, pero siempre es necesario el disponer de esa certificación. Ahora, esas certificaciones que expiden los alcaldes a través del CROPAT son cruzadas con los censos que ha levantado el DANE con el fin de evitar que avivatos que no han sufrido de esas consecuencias puedan hacerse a esos recursos. La recomendación a doña Jacqueline es que vaya a la alcaldía y verifique que le den el certificado. ¿Doña Jacqueline sigue en la línea? Sí, doctor. Mire, yo hablé con el doctor Emerardo Murillo, director de Colombia Humanitaria. Sí, sí. Sí, señor, y él me dice que le mande un derecho de petición a una dirección que no la tengo ahora en las manos. Que yo sí estoy como damnificada, que por qué no me han dado las ayudas. Doña Jacqueline, vamos a tomar sus datos, ya quedan ahí en el máster, y con mucho gusto vamos a transmitir esta inquietud al doctor Everardo Murillo de Colombia Humanitaria para que resuelva obviamente la inquietud suya. Andrea, ¿más preguntas por las redes? Así es, John Jairo. La siguiente pregunta nos llegó desde el departamento de Meta, más específicamente desde Acacías, y nos la envía la señora María Elena Rosas. Ella nos dice lo siguiente:
Soy ciudadana colombiana de origen campesino y me duele cómo las tierras que producían comida están siendo sustituidas para exploración y explotación de hidrocarburos y minería, que lo único que dejan al país es miseria. Bueno, señor ministro, creo que doña María Elena, más que una pregunta, es un comentario sobre el tema de la contradicción entre minería y desarrollo agrícola. Sí, el conflicto entre minería y agricultura es uno de los conflictos más delicados, no solo por los daños ambientales, sino también por el efecto que pueda tener sobre la producción agrícola. Aquí hay dos campos. Uno es la minería ilegal. Esa se está combatiendo con toda firmeza, con todo rigor. Por los altos precios de algunos minerales como el oro, se han hecho unas destragos ambientales en las cuencas de los ríos, etcétera. Se están decomisando esas dragas y se están judicializando a quienes se sorprenden eso. Ahora, queda la minería legal. ¿Qué ha sucedido? La minería legal fue objeto de una entrega de permisos de exploración desmesurada en los años anteriores, desmesurada. Este gobierno decretó una moratoria para revisar muy bien qué está sucediendo, qué había sucedido, para que no siguiéramos en este frenesí de explotaciones mineras. Y a raíz de las discusiones que se vienen de nuevos estatutos, uno, por ejemplo, el Código Minero, allí vamos a ponernos de acuerdo con gran claridad cuáles son las zonas privilegiadas, o mejor, protegidas, que hay que proteger para agricultura y que no pueden ser invadidas por la minería, aún por la legal. Y también el Ministerio de Agricultura viene insistiendo en esto porque nos tiene muy preocupados. Hay que ser más rigurosos en lo que se llama la conformación, la reconformación morfológica. ¿Qué es la reconformación morfológica? Llega el minero legal con su título, con su permiso de exploración. Si tiene una exploración a cielo abierto, tiene el deber de, cuando se vaya, dejar el terreno tal como lo encontró, es decir, reconformar el terreno para que pueda volverse allí a hacer ganadería o agricultura. No puede ser que llegan, hacen la exploración, se van y dejan ese hueco y el tierrero. Entonces, falta mucho en la legislación, y la señora que pregunta tiene razón, en armonizar y en ser más exigentes en normas que permitan una convivencia, digamos, lúcida y técnicamente viable entre agricultura y minería. Porque tal como venía practicándose, la minería en muchas regiones está realmente avasallando al medio ambiente y a la agricultura. Muy bien, ministro, tenemos otra llamada de Fundación Magdalena, esta vez Nelson Olmedo. Don Nelson, muy buenas noches. Olmedo Pertús, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, señor. Para una pregunta para el doctor Ricardo Sabogal, director general de la Unidad Nacional de Tierra. Sí, señor. Resulta que yo hace meses compré una tierra, pero hace días me llamaron de la Oficina de Instrumentos Públicos que mi tierra había sido vinculada a restitución de tierra por el primer propietario, que le fue adjudicada por la INCORA hace años. Yo acudo a donde el señor y él me dice que él no desea la tierra, sino que él quiere que el Estado lo reubique o lo indemnice. Pero ¿en qué condición quedo yo si la tierra está fuera de la actividad comercial? Muy bien, don Nelson. Espero que no nos cuelgue por si hay más cosas que precisar, doctor Sabogal. Olmedo, nosotros en una primera fase escuchamos a las víctimas que se acercan a la oficina de restitución y revisamos todas las pruebas que ellos nos allegan. Si encontramos que definitivamente a esta víctima o a esta persona que está reclamando el predio que usted ahora tiene, se le despojó la tierra después de 1991 y este despojo fue en el marco del conflicto, entonces nosotros llevamos este caso ante los jueces de restitución. Usted podrá hacerse parte en el proceso ante el juez y expresar los motivos que lo llevan
a alegar que su tenencia es legítima. Ahora bien, si usted demuestra que usted es un tercero de buena fe exenta de culpa, la ley prevé que estas personas sean indemnizadas. Para tranquilidad suya, tenga la plena confianza que la unidad no va a no permitir la actuación de ustedes. Pueden acercarse a la unidad también, expresar sus razones, y lo mismo en la fase judicial ante el juez de restitución lo podrán hacer. Don Nelson. Pero eso, una pregunta, doctor, ¿eso se puede desde ya conciliar con el antiguo propietario, que él vendió la tierra, pero él dice que él la vendió porque de pronto tuvo que salir de la tierra por circunstancias de violencia? Olmedo, desgraciadamente, o no desgraciadamente, sino en la ley el tema de conciliación no está previsto. El juez escuchará las razones que usted tiene y escuchará también las razones que tiene el señor que fue titular inicial de la tierra. Si encuentra que esa venta fue forzada, lo que dice la ley es que esta tierra debe ser restituida a esta primera persona. Y en el caso de aquel tercero de buena fe exenta de culpa, deberá ser indemnizado. Así está la ley 1448. Bueno, señor Olmedo, como esto se trata de participación, ahora la doctora Villegas quiere trasladarle a usted una pregunta. Doctor, sí, Olmedo, ¿usted tenía título de propiedad o simplemente el título lo tenía aquella persona a quien el INCODER le había asignado o le había titulado un baldío, y usted cómo entró luego a la tierra? No, él vendió y yo como por tercer comprador compré, tengo título de propiedad, tengo la escritura registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Fundación. Muy bien. ¿Y usted quiere que esa tierra se la entreguen a usted, se la restituyan a usted? Yo la tengo. Y quien aparece como primer dueño es la persona a quien le tituló el INCODER. Sí, yo la tengo porque él vendió en el 99 él vendió. No, si usted tiene un título de propiedad y el título es legal, pues es a usted a quien hay que restituirle. No, perdón. ¿No? Pero si tiene un título de propiedad. Muy interesante el debate. Muy bueno el debate. Mira, si la persona inicial a la que le titularon está alegando en este momento que fue forzada a vender en el año 99, nosotros como unidad de restitución escucharemos su petición, revisaremos las pruebas, miraremos si fue después de 1991, si fue fruto del conflicto armado. Si encontramos que estos presupuestos se dan, este proceso, Nelson, lo vamos a llevar ante el juez de restitución. Y usted allí podrá hacerse parte y expresar las razones que tiene para expresar que es un tercero de buena fe exenta de culpa. Si el juez de restitución encuentra que usted es un tercero de buena fe exento de culpa, lo deberá indemnizar. Otra pregunta, desde ya no puedo iniciar administrativamente presentar las pruebas ante la oficina de la Dirección General de Unidades de Restitución de Tierra. Claro que sí, Nelson, puede acercarse. Nosotros tenemos una oficina en Santa Marta, allí hay abogados, puede llevar ya su caso, allí la semana entrante, dice el ministro, lo puede llevar allí, puede llevar sus pruebas, nosotros miraremos sus pruebas y las llevaremos luego de un estudio muy juicioso, y si hay lugar de llevar al juez, las llevaremos al juez. El señor me dijo no hace mucho que él lo que quería era que el Estado lo reubicara, que él no quería esa tierra porque él no quería llegar allá. ¿Es posible que él lo reubique? No, mire, sobre eso sí quisiera yo intervenir. La ley de restitución de tierras prevé que las tierras que se restituyan son las tierras despojadas mismas. Solamente en casos excepcionales, señaladas taxativamente en la ley, puede darse lo que el señor Olmedo llama una reubicación o una compensación. Pero solamente en esos casos. ¿Cuáles son esos casos? Así de memoria cito los siguientes. Cuando la tierra restituida esté en un lugar tal que presente graves riesgos ambientales, es decir, que se lo pueda llevar una borrasca o una inundación. O que la tierra restituida, por ejemplo, esté minada, con minas antipersonales.
o que haya tales condiciones de seguridad tan precarias que no le permita el retorno seguro a la víctima. En esos casos se puede la víctima acoger a la posibilidad de la restitución con otras tierras diferentes de las que le quitaron. Pero como norma general, la restitución se hace es al destituido o al despojado en el predio que le quitaron y solo en ese, porque de lo contrario se volvería imposible manejar esto. Imagínense ustedes 350.000 familias en el país diciendo que no quieren volver a la tierra que les quitaron sino a otra. Entonces se volvería imposible manejar y atender esas aspiraciones. Muy bien, señor ministro. Ya para el cierre, yo solo quiero, el doctor Estupiñán, si me regala muy brevemente, ¿quiénes van a tener derecho a la vivienda rural gratis y cuál es el requisito para acceder a esa vivienda rural gratis? Bueno, tienen derecho a acceder al subsidio de vivienda rural todos los pobladores de las áreas rurales que puedan demostrar que no han recibido subsidio alguno con este propósito, que tienen un lote propio, un terreno propio, que puedan demostrar que tienen una sociedad conyugal vigente, adjuntando los registros civiles de los hijos, que el sitio donde se va a construir reúne las condiciones de carácter técnico, es decir, que no hay problemas de riesgo geológico. Y estas personas pueden dirigirse a sus alcaldías respectivas, adjuntando la documentación, bien sea para construir una vivienda nueva o para reconstruir la actual que tenga deficiencias estructurales, deficiencias en sus muros, en sus techos, que esté amenazada. La convocatoria que el Gobierno Nacional ha abierto a través del Ministerio de Agricultura empezó a regir el 24 de mayo y va hasta el 31 de julio. Durante esta época, los señores alcaldes, los gobernadores, deben consolidar las solicitudes, deben formular técnicamente los proyectos que agrupan desde 5 solicitudes hasta 60 solicitudes y pueden ser presentadas en ciertas oficinas del Banco Agrario que el Banco Agrario ha dispuesto para ellas. Cualquier información adicional pueden consultarla en la página del Banco Agrario, en la página web del Banco Agrario. Ahí hay una pestaña que se denomina vivienda. En esa pestaña pueden consultar todos los requisitos, todos los trámites que deban formular en este periodo de tiempo. Repito, del 24 de mayo hasta el 31 de julio al mediodía, en ese momento se cierran las inscripciones. El banco, ahí hay unas urnas porque este proceso es un proceso que garantizamos que va a ser transparente. Ahí van a haber unos delegados de la revisoría fiscal del banco, abrirán esas urnas e inmediatamente serán trasladadas a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Arquitectura, en donde se harán en una forma independiente las evaluaciones de esos proyectos, que garanticen, repito, total transparencia en la adjudicación de estos recursos. Muy bien, doctor Estupiñán, de paso, muchas gracias por participación en esta urna. Señor Ministro de Agricultura, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Tenemos muchas más llamadas ahí pendientes, seguramente tenemos que hacer otros programas adicionales sobre este tema de restitución de tierras, porque como la inquietud de don Olmedo seguramente habrá muchas. Doctora Miriam Villegas, muchas gracias por esta participación, y doctor Sabogal, muchas gracias por participar en Urna de Cristal. Andrea. John Jairo, muchas gracias, y a ustedes también por participar en esta Urna de Cristal. Recuerden que la participación ciudadana contribuye con un gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV.